Bueno, hay que poner el contador para no pasarse ni quedarse corto. Bueno, ahí va. Bien, Dios mío, te ruego que tú puedas hablar a través de mí, Dios mío, y que tú puedas traer la sabiduría que tú quieres traer, Señor, y que no sea yo el impedimento, sino que sea tu herramienta, Dios mío, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Me han pedido que hable de la extensión económica y no es más que la parte económica dentro de la extensión del reino de Dios. Muchas veces cuando predicamos decimos, y esto es lo más importante, bueno, pues la economía, si miramos las columnas que tenemos en nuestro ministerio, no es la más importante. Por eso hay que tenerla donde está, que es en el cuarto lugar. Pero también hemos visto muchas veces como cuando nos falla, sí se nos vuelve demasiado determinante, ¿no? Entonces hay que colocarla en el lugar que está y darle la importancia que tiene, no más y no menos tampoco, porque a veces cuando falta pues se vuelve demasiado determinante y nos ocupa más tiempo y más quebraderos de cabeza del que debe de ocuparnos. No es lo más importante, pero sí que tiene, y sabemos que tiene su relevancia, y si no, pues puedes mirar cuántas horas del día le dedicas al trabajo, ¿no? Y quizá no equilibramos bien las horas, pero sabemos que tiene importancia y que es importante. Y hablamos de la extensión económica siempre del reino de Dios. No estamos hablando de los 10 pasos para hacerme rico. Hay muchos libros por ahí de autoayuda o de los 5 pasos para ser feliz, los 7 pasos para adelgazar, ni los 8 pasos para ser el nuevo Bill Gates. Estamos hablando siempre de extender la economía para el beneficio de la obra de Dios y para el crecimiento de la obra de Dios. En ningún caso es usar la obra de Dios o usar la palabra de Dios para mi crecimiento, para mi enriquecimiento, como hay, sabemos, muchos lugares y muchas predicaciones, y si no puedes ponerte YouTube y hay cientos de ellas que te hablan de cómo Dios quiere bendecirte, y lo que queremos hablar es de cómo podemos ser utilizados por Dios para ser de bendición más que para bendecirnos a nosotros mismos. Siempre digo que Dios no tiene mucho interés en mi voluntad, sino que yo debo de tener interés en la voluntad de Dios para mi vida. Él en la mía pues no tiene mucho, ni le interesa que yo me haga rico, ni que yo sea el más poderoso, ni nada de todo eso. Pero sí debo de dar atención también a esta parte para saber cómo extender económicamente, porque al final es el soporte muchas veces de las otras columnas. Y unas están unidas con las otras y no se pueden muchas veces separar unas de las otras. Estas sabemos lo que es. Y tenemos que entender que si Dios nos ha dado una visión, Dios nos dará la provisión. Muchas de las cosas que puedas oír igual ya las han ido diciendo en otras predicaciones, porque al final estamos todos enlazados y unidos, pero hay una parte básica y por la que me gustaría empezar, que es que si Dios nos da la visión, juntamente con la visión, Dios siempre da la provisión. Dios nunca dará una visión para lo que no dé una provisión. Algo fallaría en el medio, ¿verdad? Muchas veces vemos cómo Dios respalda a las personas y vemos el respaldo de Dios en una vida a través de cómo Dios bendice a esa vida, y vemos el respaldo que le da a través de cómo esa vida es fiel y está en pro de la visión. No es mi visión, es la visión de Dios. No es mi visión particular, no es lo que yo querría hacer o lo que me gustaría hacer, sino que es tomar la visión de Dios y ponerla en mi vida, de tal manera que tenemos la misma visión, pero no porque Dios tiene la mía, sino porque yo tengo la suya. Mientras yo tenga su visión, siempre sabré que Dios estará ahí siendo fiel en la provisión. Génesis capítulo 12, podemos comenzar, seguro que lo has leído 100 veces. Que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue Lot con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham Sarai su mujer, y a Lot su hijo, de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Lo primero que tendríamos que saber, y para ver la extensión de la economía en los tiempos en los que estamos y en el ministerio en el que cada uno de vosotros esté, es tener claro que la visión que tengo es la visión de Dios, que no estoy haciendo mi propia visión ni mi propio
trabajo particular, sino que estoy preñado de la visión de Dios. Estoy en sintonía y en consonancia con Dios porque he tomado y he recibido esa visión para mi vida. Si no tengo la visión de Dios para mi vida, Dios no me lo va a bendecir. Dios no va a bendecir mi trabajo. ¿Tendré algún resultado? Pues como cualquier persona tiene un trabajo de lo que hace, pero tiene un resultado de su trabajo que hace, pero no tendré la provisión de Dios. La provisión de Dios es algo siempre sobrenatural y es algo que va mucho más allá de lo que cada uno de nosotros podríamos llegar a concebir y a recibir por nosotros mismos. Tengo que estar siempre recibiendo, preñado y recibiendo la visión de Dios para mi vida, para yo seguir esa visión. Aquí vemos cómo Dios le habla, el capítulo 12, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Esta es la primera visión. Tienes que salir y tienes que ir. Si tú vas, haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré. Si tienes la visión de Dios, no dudes. Hay muchos otros lugares en la Biblia como Josué que Dios le da una visión, un trabajo para hacer algo que tienen que lanzarse a hacer. Y muchas veces cuando llega eso a nuestras vidas, a veces puede suponer una alegría, pero a veces puede suponer un miedo de ¿qué voy a hacer? No sé si voy a llegar a saber hacerlo. Josué capítulo 1, verso 5 le dice, igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Toda la experiencia que tenemos nos sirve para ver cómo Dios siempre que nos dio una visión y la hemos llevado a cabo, Dios siempre fue fiel para dar la provisión. No que te la va a dar antes, porque este es uno de los principios. Dios te irá dando la visión, la provisión, según vayas andando en la visión. A veces queremos la provisión para luego ponernos a caminar, pero Dios nos va dando la provisión en función de que vamos caminando. No le dice aquí que te lo iba a dar antes, sino que ves que según va avanzando, Dios se la va dando. La provisión de Dios es para aquel que hace la voluntad de Dios. Muchos quieren buscar en la Biblia las fórmulas para enriquecerse a sí mismos, pero eso no es hacer la voluntad de Dios y esa provisión no llegará. Por eso hay tantos que lo predican y sí ellos se hacen ricos, pero el resto no se hace rico. Buscan su provisión, pero la buscan para ellos, que cada día viven mejor. Alguien me dijo una vez, pastor, me gusta esta iglesia, su doctrina, porque yo quería ser pastor en mi país, porque allí tienen los mejores carros, las mejores casas, y él no quería ser un pastor para cuidar de las ovejas, sino para tener los beneficios que en su país acompaña a lo que es ser un pastor. Veía que ser un pastor en su país era ordeñar mucho a las ovejas y hacerse rico. Esa no es la visión de Dios, ni Dios está interesado en ese tipo de visión, sino en que hagamos su visión. Igual que estuve con Moisés, estaré contigo. Primero tenemos la visión y luego tenemos que tener la fe para llevarlo a cabo. Abraham sabemos que era llamado el padre de la fe. Y el verso 4 dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. Con esto de la fe hay una cosa que me llama mucho la atención siempre, que es en nuestra relación de fe con Dios. Es curioso como a veces nos falta la fe a nosotros. O sea, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros, el que tiene las dudas somos nosotros, sobre la otra parte. ¿No sería más lógico que Dios tuviese dudas sobre nosotros? Si algo tenemos certeza es que Dios dará la provisión. Y en nuestra relación a veces nos falla la fe de creer que Dios lo hará, después de que lo ha dicho, que Dios lo vaya a hacer, y tenemos dudas de si Dios lo va a hacer. Yo diría que en nuestra relación, si hay que tener dudas de alguien, sería de nosotros. Pero de Dios, nunca debemos de tener dudas. Si tengo la visión de Dios, Dios me dará la provisión. A su tiempo, en su medida, y irá llegando de tal manera que irá supliendo todas las necesidades y irá creciendo según vaya siendo necesario. Primero tenemos la visión y luego tengo que tener la fe. El capítulo 12, del verso 4 dice que Abraham creyó, porque dice en otros lugares que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y él era el padre de la fe. El verso 4 dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, es decir, obedeció. Podemos tener la visión, pero luego nos falta el ponerlo en práctica. Vemos cómo Dios ha hecho en otras personas, vemos la visión que dio a otras personas, y a Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, y a veces nos surge la duda de si realmente como estuvo con Moisés, estará conmigo. Y hasta que no me pongo en marcha, no soy capaz de ver. Tengo que poner la fe
por obras y ponerme a caminar para ver que Dios realmente me va a dar la provisión para toda la visión que Dios me ha dado. El verso 4 dice que se fue Abraham como Jehová le dijo, y además me gusta ver cómo se llevó a Lot, Abraham se llevó a Sarai, a su mujer, se llevó a todos, así que todos formaron ya parte de aquello mismo. Extendió su visión no solamente para él, sino para los que estaban con él. Todos empezaron a formar parte de esa visión. Luego sabemos cómo acaba o cómo sigue, porque hubo una desviación. Pero Abraham comenzó, tuvo la fe y se puso a obedecer. A veces vemos la fe en otros y esta mañana hemos oído que no puedo vivir por la fe de otro, tengo que vivir por mi propia fe, de lo que Dios me da a mí. No puedo tratar de vivir por otro, no puedo copiar a otro, tengo que vivir yo por mi propia fe, pero puedo inculcarla a otros también. Dice el verso 5 que tomó pues Abraham, Sarai su mujer, a Lot su hermano, sus bienes, las personas que había adquirido en Harán, y salieron a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Se puso, comenzó por fe y por obediencia. Hay otra parte importante dentro de la visión, que es permanecer fiel a la visión. Porque a veces uno puede comenzar, pero luego puede... Y sabemos que una pequeña desviación al principio puede no notarse, pero tú desvías un poquito del vehículo en una línea recta y al final acabas girando 90 grados o dando vueltas sobre ti mismo. Fiel a la visión. Primero soy yo, tengo la visión, Dios me da la fe para creerlo, tengo la obediencia para ponerla en práctica y tengo la fidelidad para no salirme del camino. Y puedo estar seguro de que Dios respaldará. Y digo lo de la fidelidad porque a veces nos equivocamos poniendo el talento antes que la fidelidad. Y pensamos que Dios va a bendecir al talento y Dios bendice antes la fidelidad que al talento. Sabemos que las tres características son fiel, apto e idóneo. Puede ser apto e idóneo, pero si no es fiel, no lo va a bendecir. Y no estoy hablando de cómo tú puedes hacer más dinero, sino de que la provisión venga de Dios. No estamos interesados en el talento humano por el talento humano, sino en recibir la provisión de Dios. Son dos cosas diferentes. No quiero tener al mejor pero al más impío. Quiero tener la provisión de Dios en mi vida. Quiero sentir que Dios me da esa provisión y quiero sentir cuando Dios me da según yo voy creciendo y voy avanzando en la fe. No la capacidad de hacer mucho dinero, caiga quien caiga y pese a quien pese y que al final justifique los medios. Quiero la provisión de Dios y quiero que Dios vaya extendiendo paso a paso en mi vida y en el ministerio para ser útil en esa columna, no la única, hemos dicho, pero que sabemos que es importante. Por lo tanto, ¿es importante el talento? Sí, pero siempre más importante la fidelidad. Siempre buscando que Dios esté en medio de todo eso, porque a veces caemos en buscar la capacidad de la persona y ponerla por delante de la fidelidad. Y Dios premia mucho más la fidelidad que la capacidad. Siguiente aspecto, veo dentro de estos versículos como Abraham fue valiente, como él fue valiente y como Josué fue valiente y como Moisés fue valiente para recibir el llamado y salir. Fue obediente, pero también fue valiente. Valiente no como osado de aquel que es capaz de hacer algo que nadie hace, que es el que es capaz de tirarse de la montaña más alta y que es el que es capaz de tirarse o subirse al árbol más alto, sino valiente para no dejarme llevar por mis propios miedos y por mis propios temores. Porque hay muchos tipos de temores, hay muchos tipos de situaciones en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Y he visto como a veces el tema económico puede causar temor. Y el temor sabemos que es como un lazo que te ata, que no te deja avanzar y que te paraliza muchas veces. Valiente no para ir contra otro, a enfrentarse contra otro, a ver quién es el más chulo y a ver quién pega más fuerte, sino para ir contra uno mismo y vencer mis propios miedos y mis propios temores. Y dentro de la economía hay muchos temores. ¿Qué pasará si no llego? ¿Qué me van a decir? ¿Me pueden llamar la atención? ¿Me pueden quitar? ¿Me pueden? Y eso me hace hacerme pequeñito y esconderme y arrugarme, sabiendo y olvidando que es por fe, de que si Dios ha dicho que hay una visión, Dios dará la provisión. Pero hay que ponerlo en práctica.
No vale con que el de al lado lo puso en práctica, tengo que ponerlo en práctica yo también. No vale con que otro lo hizo, tengo que también hacerlo yo. No puedo vivir de la fe de otros. Y Paco hablaba de los desafíos y crecer y expandirnos, porque es el tema, también es como un reto y un desafío, porque uno puede estar muy tranquilo donde está, con todo muy controlado, pero somos llamados a crecer, no a quedarnos como estamos. Y igual en lo que hago lo tengo controlado, y el crecimiento es lo que me da miedo. Pero si Dios dio la visión, dará la provisión. Amén. Somos valientes. Dice en Mateo 11:12 que los violentos son los que valientes, son los que arrebatan el reino y son los que consiguen que llegue esa provisión. Muchas veces lo que determina la provisión es cómo ponemos en práctica la visión. Porque podemos hacer de una gran visión una pequeña visión. Podemos hacer de una visión que abarca muchas cosas, hacerla pequeñita, reducirla, empequeñecerla y reducirla hasta donde llega mi mente y hasta donde llega mi corazón, porque el resto me da mucho miedo y no soy valiente para ponerlo en práctica. No un valiente que es un loco y es un osado y no sabe cómo manejar las cosas, sino alguien que es capaz de creer más allá de lo que hasta ahora creyó y que puede ir más allá porque sabe que Dios está con él y porque no es su visión, es la visión de Dios. Y volvemos a lo mismo, si Dios dio la visión, Dios dará la provisión. Y a veces ves como entre todos los lugares en los que estamos se desarrollan a diferentes niveles en función de cómo se implanta esa visión en cada lugar, de cómo la hemos recibido y cómo luego es implantada. Y vemos cómo la bendición es diferente en función de cómo cada uno la pone luego muchas veces en práctica, siendo el mismo Dios, y a veces como conjunto, la misma visión, luego a veces nos cuesta llevarla a cabo. Y ves que no siempre la provisión es la misma porque no la llevamos a cabo con la misma fe o con el mismo empuje. A veces tenemos miedos, ¿verdad? A veces nos da un poco de vértigo en muchas ocasiones y hasta incluso nos da miedo reconocer el miedo o nos da vergüenza reconocer el miedo y por eso nos limitamos. Si queremos expandirnos, no va a haber otra manera que empezar a delegar. No hay nadie que haya llegado muy lejos solo por una sola persona. No hay una gran compañía que solo tenga un trabajador. No hay una gran empresa que esté solo con uno, sino que tiene estamentos, personas que dirigen a personas. Y podemos ir a Jetro con Moisés, que iba a acabar reventado porque él estaba todo el día atendiendo a todo el mundo y Jetro le dijo, tú atiende a unos y atiende a otros y así van atendiéndose unos a otros en función de las categorías que tú implantes. Así que a veces lo que nos da miedo es delegar en otros. ¿Están ahí? ¿Están ahí, no? Nos da miedo delegar en otros porque no confiamos o porque nos resulta complicado. Pero sin equipo no llegamos, es imposible avanzar si no hay equipo. Igual que un futbolista solo no puede ganar un partido, igual que una gran organización no puede estar solo basada en una sola persona. Si no aprendemos a delegar, y delegar no solamente es coger a cualquiera y decirle que haga algo, a veces es enseñar, es transmitir, es inculcar, es dedicarle tiempo para que esa persona sepa hacer algo y tú puedas hacer otra cosa. Hay veces que las comunidades llegan hasta donde llega solamente el director que lo ocupa todo y que no enseña a otros, ni delega ni dirige. Y para extendernos hemos de ser más de dirigir que de hacer. Estamos muchas veces muy ocupados haciendo y muy poco tiempo enseñando o dirigiendo. Y si estoy muy ocupado haciendo, llegaré hasta donde mis fuerzas en ese día lleguen, pero si estoy dirigiendo, eso se multiplica por los equipos o las personas a las que yo pueda dirigir. Si estoy yo solo haciendo, solo llegaré hasta mis fuerzas, pero si cuento con 2, con 4 o con 8 o con las que Dios te pueda llegar a dar, hay un equipo de gente que siendo dirigido puede hacer. No hay manera de extender si no delegamos y si no enseñamos y si no somos no solamente actores, sino maestros. A veces nos llega el miedo de que no va a saber hacer, de que no es capaz, de que no... Y ya antes de salir a la batalla ya vamos derrotados,
porque como no va a saber hacer nada, porque no sabe hacer nada, y es posible que no sepa hacer nada, pero toca enseñar. Si no, siempre retrocederemos a que no se hace nada si yo no estoy. No sé si te suena la frase. Pero eso significa que si tú no estás, no se hace nada. Y el día que no estés, por las razones X, ese día no se hace nada. Porque nadie sabe hacer nada. Isaías capítulo 54, verso 2. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Ensancha el sitio de tu tienda. Aquí hay 4 conceptos que podemos aprender. Primero es el ensancha tu tienda. Crece, no como os ha dicho Ramón en kilos, sino en capacidades. Igual que Dios, el que tenía 2 talentos, los usó y Dios le dio otros 2 talentos y uno puede ir creciendo en habilidades. Dios nos dice en este día: ensancha el sitio de tu propia tienda, crece, no te limites. Y otra cosa que a veces nos acontece que es que podemos llegar a acomodarnos, porque ya está más o menos las cosas controladas, tampoco, no sé si me piden mucho más o no, pero bueno, todo está sujeto, doy lo que tengo que dar. Parece que todo funciona, parece que no hay problemas, parece que todo está, y entramos en modo sillón o en modo acomodarnos. No estamos sentados en el sillón, pero nos acomodamos. Nos acomodamos y sabemos que ir a más supone más líos, más personas, más problemas. Pero la palabra nos dice: ensancha el sitio de tu tienda. Porque al final lo que no crece tiende a decrecer. Lo que no crece suele menguar. Nos relajamos y, bueno, ya han hablado los que tienen más de 50, los que tenemos menos todavía, gracias a Dios. Ya sentimos como si uno no hace ejercicio se oxida y se va oxidando y se va pasando un poco el tren, pasan las cosas y uno se ha quedado en un tamaño que cada vez es más residual, como esos negocios de hace 100 años que siguen abiertos pero son cada vez más pequeñitos, son simpáticos, son graciosos, pero tienden, la mayoría de ellos, a un día desaparecer. No seas escasa, no limites la visión. No es una media visión, la visión ha de ser completa. Es toda la visión. No es una parte de la visión, es toda la visión. Y para eso se necesitan todos los recursos posibles, porque la visión abarca tantos lugares y tantas personas. Y aquí ya, como que Dios ya va por delante, ensancha el sitio de tu tienda, pero no seas escasa. O sea, no es 1 centímetro, no es un poquito más, sé amplio, métete en algún lío, no te acomodes, no sea solo lo más fácil, no sea solo lo que ya sé hacer. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y aquí hay 2 cosas que me gustaría, ya te la hemos compartido. La primera o la segunda hemos compartido. La primera sería aprende, que también lo ha comentado Dani. Estamos en un tiempo en el que todo avanza muy rápido y la tecnología no espera a nadie, sigue avanzando, sigue avanzando. Aprende para poder enseñar más. Puedo enseñarte lo que sé, pero si no sé más, pues hasta aquí llego y tendrás que buscar a otro que te enseñe más. Pero si yo sigo aprendiendo, podré seguir enseñando. Si yo sigo recibiendo, podré seguir dando. Nunca debemos dejar de aprender y nunca debemos de dejar de enseñar. Y son 2 aspectos que a veces nos cuesta cuando ya lo tenemos todo más o menos controlado y no queremos muchos líos. Pero aquí la palabra dice: alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, refuerza tus conocimientos, tus habilidades, pero también amplíalas y enséñalas a otros, y refuérzalas en otros, y transmítelas a otros, para que tú puedas seguir creciendo y no te anclen otros porque al final solo tú sabes hacer algo. No creas también saberlo todo, porque si algo nos damos cuenta es de que como todo avanza tan rápido, si no aprendemos nos quedamos obsoletos, ¿no? Se usa la palabra obsolescencia en la tecnología, nos quedamos obsoletos, y siempre desde la humildad, desde el querer aprender y el querer saber para poder transmitir también a otros. Y el verso 3
Dice además, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No sé si tú lo has visto, de qué manera has visto la mano de Dios en la economía, pero yo puedo decir que la he visto en muchas maneras y en diversidad de formas, y siempre Dios fue fiel. Como te decía antes, a veces parece absurdo dudar la fidelidad de Dios, pero a veces nos puede llegar a suceder. Y el verso también dice, te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda. Abre un poco la mente también. Si no abrimos la mente, si no innovamos, siempre hacer solo lo mismo, llegará un día que igual lo que hacemos ya no tiene sentido. Igual lo que hacemos pertenece a otro tiempo o a otra etapa. Mientras tenga sentido está bueno, pero nunca sin dejar de innovar, sin dejar de buscar algo nuevo, algo diferente, algo que Dios nos pueda hacer, como en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente es cosas de las que tenemos en mente, sino que Dios me abra la mente para decir, nunca pensé que podría hacer esto, o que esto se podría hacer de otra manera, o que podría aprender en este tiempo una nueva manera, mejor manera de hacer algo que ya estoy haciendo o algo que nunca hice. Si no abro mi mente, también me quedaré obsoleto. No solo no extenderé, sino que iré decreciendo, abriendo nuestra mente y aprendiendo incluso de aquellos que parece que no debíamos aprender, como Lucas capítulo 16, verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hay muchas cosas que, no las malas, pero sí hay cosas que podemos tomar de cómo otros hacen las cosas, y Dios a veces nos habla a través de otros. Si vas a la historia de Babel, el otro día la leía porque estaba leyendo, y hay una parte en la que dice que se unieron y dejaron su tierra para ir a construir la tierra de Sinar. Y como llegaron y no había lo que esperaban, no habría piedra y mezcla, usaron ladrillo y asfalto. Muchas veces nos quejamos de lo que falta y no valoramos lo que hay. ¿Cuántas veces nos quejamos por no tener las herramientas y Dios nos está poniendo herramientas? ¿Cuántas veces estamos en medio del bosque y no vemos leña para el fuego? Porque no tenemos la vista abierta, y yo he venido a por leña cortada y no veo que dentro del árbol hay más leña de la que podría imaginar. Aquellos hombres de la tierra de Babel no se quejaron, sino que se adaptaron a las circunstancias, cambiaron y se reformaron y se hicieron algo nuevo. A nadie se le ocurrió que se podía exportar una cosa de un sitio a otro. Hay muchos negocios, muchas oportunidades en el lugar en el que tú estás, más allá de las que a veces nuestros ojos ven o nuestro entendimiento. Porque vamos a veces con la idea de lo que tengo que coger el modelo y copiarlo y pegarlo. Y no innovo en nada, no hago nada nuevo. Y Dios también nos dice, Jeremías 33, te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. En cada sitio, ya sé que hay muchas cosas negativas, pero en cada sitio también hay una oportunidad. Si en aquella tierra había asfalto y ladrillo, pues en la otra había piedra y mezcla. Puedo cambiarles lo de uno en el otro y empezar a venderle lo que le falta al otro. En un sitio hay unas cosas, en otro sitio hay otras, pero todos son tierras de oportunidades. Y el mismo texto de Lucas capítulo 16, verso 3, algo que Dios me hablaba a mí. Desde el verso 1 dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, y entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Me hablaba de cómo este hombre se paró y se puso a pensar. A veces estamos tan atareados haciendo que no nos paramos a pensar, simplemente a pensar. A pensar en si lo que estoy haciendo es la mejor manera de hacerlo, si es la más lógica, si es la que mejor resultado puede traer, si estoy pasando tan atareado en haciendo una cosa como Marta y María, tan atareada haciendo las cosas de la casa, no vio que estaba Jesús allí o no le prestó la atención y pasan las cosas delante de mí y estoy tan atareado. Y este hombre
Hasta entonces no había usado su mente para el hombre. El mayordomo lo usaba, o no lo había usado para nadie, o desde luego no lo usaba para aquel hombre, hasta que se vio que aquello era para sí mismo. Si la visión es para mí y la hago mía, yo pondré lo mejor de mí mismo. Y este hombre nos enseña cómo él puso lo mejor de sí mismo cuando era para él. Nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos cuando es para el Señor. Pero me llama también la atención que se paró a pensar qué hacer, a recibir la revelación de Dios, en nuestro caso, las ideas de Dios, la mente de Dios, a que Dios nos abra un poco más la mente de las cosas que hacemos muchas veces cada día rutinariamente y nos esforzamos mucho y con un cambio estamos ahorrando o ganando, pero estamos tan preocupados por hacer que nos olvidamos de pensar muchas veces. Y solo quería terminar en Deuteronomio capítulo 8, verso 11, que habla de la amonestación de no olvidarnos de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Dice el verso 12, no sea que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que vieres aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto espantoso, lleno de serpientes. Y el verso 16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, y afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Al final, la visión es de Dios, la provisión es de Dios y solo somos los instrumentos de Dios. Amén. Que Dios le bendiga.